Hola amigos y amigas, bienvenido a nuestro super programa Vive Kairos por Impulsa Emprende TV. Aquí habla Dayan Pizarro, te Inspira Coach, muy feliz de estar nuevamente con ustedes, espero que hayan pasado unas bellas fiestas, que hayan disfrutado en familia. Y el tema de hoy es un tema realmente interesante y vamos a conocer un poco las diferencias que nos van a llevar a entender un poco cómo se manejan las emociones y los sentimientos. Dejo ahí a mi súper amado esposo y colega para que se presente. Hola, Roberto Díaz por acá y la verdad es que es bien emocionante. Vamos a hablar sobre las emociones de este programa. Bienvenido a todos una vez más. Adelante. Bueno, por acá Débora Pastén desde Chile. Bienvenidos entonces a nuestro programa a través de Impulsa Emprende TV. Yo quiero que nos sigan por las redes sociales a Metodología Kairos, ¿no es verdad? Que vive Kairos, nuestro programa, que tiene muchas connotaciones importantes porque, como bien sabemos, vivir en Kairos es vivir en el tiempo presente. Y para vivir en el tiempo presente necesitamos entender qué está pasando en nuestra cabeza. Y una de las cosas que más dolor nos provoca a la vida son las emociones y los sentimientos. Entonces, antes de que los chiquillos desarrollen el tema, yo quiero hacer una pequeña introducción con respecto a qué son las emociones y qué son los sentimientos. ¿No es verdad? Que no son lo mismo. Es importante entender que las emociones, ¿no es verdad?, tienen que ver con algo fisiológico. La emoción es una sensación que parte desde algo que vi, algo que escuché, algo externo me provoca una emoción y eso actúa en mi cuerpo físico. Entonces se activan mis hormonas, se activan glándulas y pasan cosas en mí. Pero las emociones son pasajeras. Eso es lo importante de destacar en esta introducción. Una emoción puede ser una rabia, un miedo, vergüenza, por ejemplo, es una emoción que aparece porque vi a alguien que me gusta y sentí emoción, ¿no es verdad? Esas cosas son pasajeras. Y al otro lado están los sentimientos, que de alguna forma son un conjunto de emociones que me generan, ¿no es cierto?, un sentimiento. Y muchas veces aquí es importante detenerse porque a veces mis sentimientos pueden haber sido muy influenciados por muchas emociones que a lo mejor no eran las correctas. Y eso muchas veces no nos hemos dado cuenta que nuestros sentimientos también pueden cambiar. A eso voy. Por eso es importante entender que si yo soy una persona que a lo mejor tengo el sentimiento de celos, ¿no es verdad? Me siento celosa, tiene que ver porque uní muchos sentimientos, muchas emociones que me llevaron a etiquetar este sentimiento como celos. Pero al yo tomar conciencia de esto y entender que son las emociones las que me van llevando, ¿no es verdad?, a tener el sentimiento, yo puedo ir detectando qué me pasa y por qué me pasa. Hay sentimientos positivos y sentimientos negativos, como yo tengo aquí en mi ayuda a memoria. La tristeza, el miedo, la hostilidad, por ejemplo, la ira son sentimientos negativos. Pero también tenemos los sentimientos positivos, que son la felicidad, el buen humor, la alegría, el amor. Y todo esto, cuando yo soy feliz, es porque he tenido muchas emociones anteriores que me han hecho ser feliz. ¿No es verdad? Así como también el sentimiento de felicidad también se puede acabar, porque puedo empezar a tener emociones que me llevan a tener sentimientos negativos. Lo más importante es entender que las emociones son como cabros chicos. Son malcriadas, mal comportadas, ¿no es cierto? Ellas de repente aparecen cuando uno no las quiere y pueden generar sentimientos que son complejos en el futuro. Hay una película muy bonita que es de Disney, ¿no es cierto? Así Yo es. creo que los chiquillos van a hablar de ella, que yo creo que la recomiendo a todo el mundo, que es Intensamente. Yo creo que ahí se muestra muy bien cómo funcionan las emociones y los sentimientos. Eso es un Así es. poco para que quienes van a partir ahora en el programa comprendan un poquito de qué se trata esto. ¿Ya? Los dejo, chiquillos. Ok, sí, efectivamente. Las emociones se presentan, son puntuales y se presentan así sin nada. Y efectivamente, como te indicaste, se detectan por los diferentes sentidos que tenemos nosotros. Entonces, hay 5 que son básicas y que vienen con el ser humano. Por ejemplo, el miedo viene. El bebé tiene miedo, aprende, tiene, porque se está preparando. El miedo sirve, de hecho, para poder arrancar. O sea, produce un efecto interno, de hecho, genera adrenalina para poder arrancar. Y lo otro es justamente asco. El asco también produce, justamente eso viene con nosotros, el tema del asco. La ira, los bebés también nacen y se enojan, se molestan, y eso va generando diferentes
respuestas corporales. Los sentimientos, tal como tú dijiste, tiene un tema cognitivo, tiene un desarrollo cognitivo. O sea, yo voy asociando algunas cosas y por eso me siento, tengo ese sentimiento. Va mucho más allá que la emoción. Pueden ser varias emociones. Otro tema muy importante que se los bebés, la alegría. La alegría es bien importante. Todos reaccionamos de forma alegre. En la forma alegre, efectivamente, lo que genera además movimientos de neurotransmisores, es decir, serotonina, dopamina, oxitocina, genera varias cosas que hacen que uno se sienta muy bien. Por eso uno se siente bien, por eso dicen que es bueno reírse, es bueno estar alegre. Pero hay otro también que va por el otro lado, que es la tristeza. La tristeza se siente, pero es diferente a andar siempre sintiéndose con pena. Entonces, están siempre presentes. Mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué creen ustedes que sucede cuando ya esa emoción deja de ser puntual y se mantiene más o menos permanente en el cuerpo, en la persona? ¿Qué crees tú, Dayan, qué pasa cuando ya es permanente? Igual es compleja la pregunta, porque lo voy a enlazar un poco con lo que dijo David también al principio, que la felicidad de alguna manera es una decisión, y siempre lo hemos dicho. Para hacer una decisión, tú tienes que ser consciente de las emociones que te están dando vuelta y las que tú permites que se queden contigo. Suena súper simple. Sin embargo, hay personas que como no identifican esta emoción y esta emoción queda permanente en el cuerpo, ya estoy teniendo una actitud con todas estas emociones cargadas ya en una forma ya más permanente, lo mejor considero que es obviamente tener siempre un equipo de apoyo, pero lo importante es hablarlo con un especialista. Siempre hemos dicho que es mejor que el especialista diga, no tienes nada, esto es normal, es una situación puntual. Sin embargo, que el especialista diga eso. Y nosotros en la sociedad estamos muy acostumbrados a no darle tiempo a la salud mental. Por ende, es muy vergonzoso que yo vaya al médico y que le diga, doctor, mire, ¿sabe qué? No sé lo que me pasa, pero me levanto todos los días con ganas de llorar y no sé por qué tengo ganas de llorar. Y estoy sintiendo de repente incluso mucho, veo una película y me recuerda cuando mi abuelito, mi mamá o lo que sea, y estoy teniendo pensamientos. Eso no lo hacemos. Si hacemos que vamos al dentista y le decimos, doctor, cada vez que tomo agua y hago, me duele ahí. Pero no vamos a decir eso. Entonces, yo creo que lo principal es hablar con alguien de confianza, pero ese alguien de confianza no es el especialista es el psicólogo. Y el psicólogo verá si realmente necesita ahondar más o es una sensación. También debemos decir que hay veces que todas esas emociones juntas vienen por situaciones hormonales y que también Sí. pueden generar una situación que uno diga, estoy depresiva. No, la verdad es que las hormonas, los neurotransmisores y un montón de otras cosas sí hacen lo suyo en nuestro cuerpo. Entonces, no veamos esto como que es locura, depresión, una cosa muy extrema. No, aquí el cuerpo tiene mucho que decir. La forma de que nos alimentamos, lo que tenemos a un lado también afecta mucho. Entonces, un especialista creo que es quien podría decirnos, ustedes vayan por este camino y no por otro. Y lo espiritual, por supuesto, también sirve, meditación, todo, pero creo que en tu pregunta, yo iría a un especialista. Y bueno que lo mencionas, y vamos a ver qué tipo de especialista es, porque mira, vamos a separar en dos partes el impacto fisiológico que produce esa emoción, mantenerse en la emoción, y también el impacto que produce alrededor nuestro. Por ejemplo, el tema de la alegría afecta, hay que estar contento, perfecto, pero estar siempre alegre, siempre contento, siempre así, te empieza a generar problemas al corazón. Genera mucho problema al corazón. Puede tener taquicardias, puede tener pulsaciones, varias cosas, porque se mantiene. Y físicamente te va a terminar dañando ese órgano. La medicina china también lo trata muy similar, las emociones y los órganos. La ira básicamente importante, se requiere justamente en ciertos momentos, pero cuando permanece, está afectando al hígado. El hígado tiene justamente control del tema de los tendones. Entonces te imaginas estar en forma continua, rabioso, estás tu cara, todo tenso, todos tus músculos están tensos, terminas cansado, agotado físicamente. El miedo básicamente influye a los riñones, afecta a los riñones, de acuerdo a la medicina china,
Y empiezas a tener otro tipo de problemas justamente con los riñones. Te empiezan a doler las rodillas, te empiezan a doler la espalda, te empiezan a generar una serie de problemas. Se relaciona además se relaciona la hipertensión, cuando tú estás siempre muy contento, y así, genera justamente hipertensión también, como el corazón está con problemas, la hipertensión te afecta a los riñones también, a la filtración de tóxico, y así se va sumando, va sumando, va sumando. El otro es el tema del el pulmón está relacionado con la pena, la tristeza. La tristeza se siente, por eso se siente uno que el pecho te aprieta. Y ahí están siendo afectados los pulmones, los pulmones. Y me estaría faltando lo que mencioné la semana anterior, justamente estos temas de la parte del rumiante, el vaso y el estómago están girando y preocupaciones dando. Eso por un lado. Entonces, una forma de poder, una forma de poder justamente autoanalizarse para saber cuál es esta emoción, es ver qué es lo que te duele, qué es lo que te está afectando la cabeza, tienes dolor de cabeza, palpitaciones. Yo recomiendo, uno de los especialistas para esto también, no solamente los psicólogos, sino que también los acupunturistas, a los que estudiamos acupuntura nos enseñan a relacionar las emociones, justamente hay una serie de preguntas que hacer, y uno dice, lo que estaría fallando esto, y ahí uno empieza a aplicar las agujas para tonificar o sedar justamente algunos de los órganos. Eso por el punto de vista biológico, porque realmente ocurre, y por eso la gente termina con ¿cómo se llama?, hinchado, el estómago, colon irritable, porque efectivamente la emoción está continuamente ahí, continuamente, y finalmente termina haciendo daño. Del punto de vista del entorno, de nuestras relaciones humanas, genera otro problema. Imagínate a alguien como yo, que era enojón toda la vida, siempre enojón. Entonces, aparte de lo que físico que me estaba pasando, ¿qué pasa con los enojones? Los alejan. Nadie habla con ellos. ¿Por qué? No, y su carrera en general queda detenida porque es una persona enojona siempre. No le pregunten nada porque siempre anda enojado. Y dice, ¿y qué te pasa hoy día? No sé, pero ando enojado. Siempre. Y responde mal, nadie quiere contactarlo. Por otro lado, una persona que siempre anda triste, porque esto genera, a ver, la emoción genera justamente genera una respuesta, genera acción, pero también genera una parte también cognitiva de eso. Y genera un comportamiento, una conducta. Imagina a alguien triste que anda siempre tristeando, toda la vida tristeando. Todo lo va a ver negativo, no va a tener motivación, nadie va a querer trabajar con él, se va a aislar también y posteriormente va a caer a depresión. Va a caer en depresión. Entonces, tenemos el tema del corazón, que ya lo mencioné, que alguien ande solamente hablando, y que tú le hables y te hable. No sé si han tenido alguna persona conocida que hable, y decir, la persona no piensa, entonces también la alejan. El del riñón anda justamente con muchos problemas, a todo le da miedo, todo y es temeroso, no puede tomar decisiones, no quiere tomar decisiones, no se atreve a tomar decisiones, es temeroso, porque ahí está afectando la vesícula biliar también, tan relacionada en medicina china, y lo que hay que hacer es empujar para tomar decisiones. No sé si les ha pasado que hay personas que nunca toman decisiones, que hablan, y no se atreven a tomar decisiones. Entonces, esos dos efectos son importantes si existe una permanencia de esto, que es el tema físico y el tema de nuestras relaciones. Sí, y ahí te iba a comentar dos cosas y le iba a preguntar también algo a Debbie. También lo que decías tú de estas emociones que también puedan alejar personas, hay personas que todo lo tiran a una broma, todo lo tiran nada serio, todo, y también aleja a las personas, y esas personas son porque están evadiendo situaciones que pueden ser motivadas por algún miedo y en alguna situación de exposición, y que la mejor forma de salir de esa presión es tirando toda la broma, y también aleja. Entonces, un poco hablando de eso, y que le iba a preguntar a Debbie, que ella habló de la película Intensamente. Yo no sé, Debbie, si a ti te pasó, pero yo siento de que cuando vi esa película me reflejé en mi niñez, en mi adolescencia y en mi crecer, cómo fueron de alguna forma participando de una manera más activa algunos personajes de ahí, y cuáles son algunos los que hoy en día han permanecido más en mí, porque ninguno de esos se han ido. Esos van con uno. Yo no sé si te pasó a ti algo similar, ya que mencionaste esa película, porque creo que reconocer las emociones, independiente que sea con un mono animado, pero está ahí y lo están expresando como, hey, es algo normal, tú puedes construir castillos en el cielo, después se derrumban las desilusiones, todo como actúan eso. ¿Cómo viviste tú esa película? O sea, para mí la película es súper representativa
de cómo nuestra cabeza, de alguna manera, está llena de ellas. O sea, estamos todo el día, 24/7, conectados a la rabia, a la risa, a la tristeza, que tiene hasta sus colores adentro de la cabeza, y se apoderan del control, porque un poco la película muestra eso. ¿Quién tiene el control de todo? Supuestamente es alegría la que debería llevar la batuta, pero muchas veces, ¿no es cierto? Ahí entra la rabia y quiere dominar y quiere mandar. Y obviamente yo creo que nosotros desde que vamos creciendo, cuando somos niños, las emociones afloran sin poder controlarlas, porque uno ve a un niño cuando, no sé, va al supermercado y el niño empieza a llorar en el suelo y grita y grita y grita, ¿no es cierto? Tú ves ahí un niño desbordado de emociones. Obviamente que con los años uno va entendiendo que las emociones tenemos que controlarlas, porque finalmente si no tenemos un control sobre nuestras emociones, además de que nos pase todo lo que habló recién Roberto, que son las emociones las que nos enferman, vamos transformando estas cosas como, vamos normalizando ciertos sentimientos en nosotros, que son los que se transforman finalmente en la personalidad que uno tiene. Por ejemplo, el que está triste, lo más probable es que haya sido desbordado de llantos, de rabias, de frustraciones cuando chico, y no tomó conciencia de que finalmente esas emociones que lo ganaron, que lo atraparon, lo transforman en un ser de sentimientos tristes. Entonces, lo importante de todo es entender que nosotros podemos reorganizar nuestra cabeza, que nosotros podemos volver a programar el algoritmo, porque nada es para siempre, absolutamente, ni siquiera nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos. Porque finalmente, piensen ustedes, cuando a lo mejor cuando termina una relación y tú quedas muy enojada con esa persona, ¿no es cierto? Pasas del amor a la rabia, mientras no sanes ese sentimiento, tú sigues enfermo, tú sigues dolido, tú sigues conectado a esa persona. Cuando tú sanas el sentimiento, lo transformas. Pero para poder transformar el sentimiento, tienes que poner emociones nuevas en ti. Por eso la emoción es tan importante. Porque si yo quiero cambiar mi vida, es como cuando te dicen, no, y si estáis triste, anda y busca cosas emocionantes, porque las cosas emocionantes van a generar en ti un nuevo sentimiento. Entonces yo siento que, obviamente, volviendo a la película, creo que ella muestra muy bien esto. Primero, de que tenemos que querer nuestras emociones. Todos tenemos a esas emociones dentro de nosotros. El tema es a quién le vamos a dar el control. Eso es. Muy bien. Tips. Eso te iba a decir. Recién dije justamente tips. ¿Cómo poder saber cuál es la emoción que te lleva? ¿Cuál es tu estado emocional? ¿Quién puede ser tal como indicar un especialista, un psicólogo seguramente con una entrevista, o te va a hacer pruebas proyectivas y te va a identificar realmente qué es lo que te está dominando en este caso? Si tú te dices cuenta, te da insight, tú puedes reprogramar y decir, ok, ahora entiendo, entonces hay todo un proceso cognitivo-conductual o cualquiera de las técnicas que se puede utilizar para cambiar. Eso puede ser uno. Recién también mencioné los que estudiaron medicina china, no solamente acupunturistas, sino aquellos que estudian medicina china son capaces de identificar efectivamente lo mismo, mediante una serie de preguntas, y te pueden tratar efectivamente a través de acupuntura o ventosa o tuina o lo que sea, también te puede ayudar. Otra forma de poder muy simple, cuando yo recibo un paciente, normalmente le hago la pregunta, pero me gusta más cuando van acompañados. Cuando van acompañados, esa parte de la emoción, de cómo se comporta la persona, es más fácil preguntarle a la esposa o al esposo, decir, ¿cómo es esta persona en la casa? Y te lo dicen, malhumorado, siempre está enojón. Ellas te dicen, no así el paciente tiende a mentir, así que por lo tanto son formas. Y a los profesionales, yo ¿qué recomiendo siempre cuando llego a coaching? Yo digo, ¿por qué? Porque la persona piensa de una forma, cree que está actuando de una forma, él quiere proyectar algo, dice, yo quiero proyectar de esta forma, y importante ver cuál es la imagen que está, qué es lo que está proyectando. Por lo tanto, ahí yo digo siempre, necesito una evaluación 360, es decir, necesito comentarios tuyos, el mismo como formulario, comentarios tuyos, de un par de tus jefes, de un par de pares y un par de subordinados. Y con eso se hace una película ahí en forma gráfica y normalmente es impresionante las sorpresas. Yo siempre pensé que era esto, pero en realidad lo que estoy proyectando es algo completamente diferente. Entonces ahí uno empieza a entender, hay varias formas, algunas de las herramientas nuestro acá, de que te pueden indicar dónde estás parado, cuál es tu situación actual, y Cairo lo que empuja es, ok, si ya conoces cómo esto, ¿qué vamos a hacer para generar esta transformación, generar este cambio que va a hacer que hoy día te está enfermando, que hoy día te tiene alejado, que hoy día te tiene solo? ¿Cómo vas a
cambiar? ¿Cómo vas a transformar? ¿Cuál es el switch, como tú dijiste, el cambio de switch? Eso. Oye, pero ahí también quizá porque la idea es que, perdón, Kairos también esté al acceso de personas que quizás todavía no se atreven a ir a un psicólogo, no se atreven Correcto. a ir a un especialista que los oriente. Entonces quizás también en uno de los módulos hablamos de aprendiendo a conocernos y es recibir un poco del biofeedback o autofeedback, que es que si cuando yo estoy en una situación me duele el pecho, es porque es una cosa emocional, es porque me duele. Ah, Si me duele el estómago, es de rabia, o sea, quiero mandarlo al Así quinto es. infierno. Si me estoy poniendo ronca y no hay una situación de reflujo, no hay una situación ¿cómo se llama?, de gripe o algo así, es porque me cuesta decir las cosas. Entonces, esas también son técnicas alternativas, pero son Así también es. técnicas de conocernos qué nos pasa. Cuando discuto, si siento que los brazos se me adormecen, es porque seguramente lo que estoy preparando es la sangre para tirar el golpe, porque eso es eso. Entonces, también es muy bueno ir nosotros reconociendo qué nos pasa ante una cantidad de situaciones. ¿Cómo siente nuestro cuerpo? ¿Se siente dolorido? ¿Se siente caliente en algunas partes? ¿Se siente frío? ¿Se siente adormecido? Así es. No lo sé. Yo creo que eso también es un tips de aproximación, pero siempre lo bueno es un especialista, pero hasta que no se sientan con la seguridad de ir, es bueno también autoconocerse, ¿sí o no, Debbie? o Biofeedback. sea, Exacto. claro que sí. Mira, yo he estudiado harto el tema de los chakras, que son estas cositas raritas energéticas que están en el cuerpo, y también están muy relacionadas con las emociones, porque tú dices, garganta, quinto chakra, comunicación, Así cuarto es. chakra, identidad, tercer chakra, el hacer y el hacer. El segundo es el sentimiento, el primero es la sobrevivencia, el séptimo la comunicación con Dios, el Así 6 es. la intuición. Entonces tú también puedes ver que una persona quizás que tiene muchas, no sé, amigdalitis, que es operada, por ejemplo, como yo, que tengo una operación aquí que me dice, me saqué el timo, que finalmente este era mi quinto chakra que estaba golpeado, estaba dañado porque yo no decía las cosas. Siempre intentaba decir las cosas para los demás, para que los demás se sintieran bien y no hablaba de mis sentimientos. Entonces finalmente me enfermé y tuve que operarme mi quinto chakra y ahora yo comprendo y ahora digo las cosas, me comunico mejor, no tengo miedo al ridículo, por ejemplo, o miedo a que lo que los demás van a pensar de mí. Todas esas cosas uno las va sanando, por eso es importante que uno sepa qué parte del cuerpo a uno le duele. De hecho, yo en mis terapias, a mis pacientes cuando llegan por primera vez, lo primero que les pregunto, dime qué partes de tu cuerpo o qué operaciones has tenido. Y Ah, eso te wow. hace, inmediatamente te haces una imagen de dónde puedes partir tu terapia. Porque obviamente a veces el paciente va por una cosa y tú inmediatamente detectas que si él tiene, no sé, demasiada gastritis, como decías tú, o tiene el hígado para la historia porque fue operado de vesícula, tú decís, uy, esta persona es una persona con rabia, empecemos a trabajar por ahí, ¿cachai? Creo que eso es un poco, uno como terapeuta también tiene que tener ese conocimiento con los pacientes, y a la vez el paciente también debe reconocer su cuerpo como también un lugar de estímulo en donde habla por sí solo. No sé si tú, Así Roberto, yo es. creo que te pasa lo mismo. Sí, no, exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo, eso es, eso es. Así que se relaciona con biofeedback, se relaciona con eso. Y lo importante es entender qué es lo que me está manejando hoy día y sé que puedo cambiarlo, sé que puedo cambiarlo. Sí, Necesito acompañamiento, primero necesito entenderlo y posteriormente necesito ponerlo en práctica, pero y por lo general necesito acompañamiento para poder ver si voy en la línea correcta o no. Y la gente nota el cambio y te lo dice. Y te lo dice, efectivamente. Es oye, maravilloso. y para ir cerrando el capítulo, ¿qué consejos podrían ir dejando a quienes nos ven y nos escuchan? Porque igual es súper importante lo que nosotros creemos y siempre lo he dicho, nosotros hablamos desde nuestra experiencia y de nuestro no conocimiento. Entonces, ¿qué Ujú. es lo que ustedes le podrían dejar a nuestra audiencia como consejo? Vean Yo, la película primero. sí, Vean la yo, película. mira, un buen consejo es, creo yo, ocupar la autoescritura, que tiene que ver con escribir lo que te pasa. Cuando tú tienes un problema, toma un lápiz y un papel y escríbelo, tal como te sale, con las palabras que te salgan. Ahí tú vas a ir mostrando un poco
qué emociones y qué sentimientos están inmersos en ese momento. Cuando tú pasas los días y lo vuelves a leer, vas encontrando allí una historia que a muchas veces no era lo que tú creías, porque la emoción a veces te hace hacer y escribir cosas que en el momento te están afectando físicamente, pero no son la realidad misma. Cuando yo escribo lo que me pasa, yo le digo a mi paciente, toma un cuaderno, tenlo en el velador, escribe. ¿Cómo te sientes? Tengo rabia con mi mamá me cae mal, por tal y no importa, escríbelo. Porque tú misma te vas a dar cuenta después que eres atrapada por la emoción, porque no es la verdad de lo que te está pasando. Porque cuando tú ocupas la parte cognitiva, que es un poco más el sentimiento real, te vas a dar cuenta que hay algo ahí que no está bien, que está siendo a lo mejor un poco dramática, ¿no es cierto? O estoy siendo un poco exagerada. Es importante escribir. Yo creo que ese es un buen consejo desde mi punto de vista. Muy buen punto. Señor Díaz. No, yo ya mencioné efectivamente esto de la importancia de poder conocerse, de hecho, conocerse y ver, analizar y preguntar. Y lo otro, que tal como dijiste, a lo mejor pregúntale a alguien conocido, tu mejor amigo, si es que tienes mejor amigo, oye, ¿cómo me ves tú? ¿Qué crees que me falta a mí? ¿Dónde yo fallo? Una persona que uno puede escuchar, que te sea respeto y te puede guiar y decir, no me he dado cuenta de eso. Y ahí empieza efectivamente, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Importante acercarse a las personas que tú más quieres, a las que tú más tienes confianza, que tú les crees, y que te digas efectivamente. Es difícil hacerlo, sí, ¿eh? Sí, súper difícil. Pero efectivamente ayuda bastante eso. Creo que Tener está... voluntad, tener ¿Cómo? voluntad. Yo creo que uno tiene que tener voluntad. En esto, cuando uno quiere sanar, cuando uno definitivamente dice, es que yo quiero cambiar, tengo que tener voluntad. Voluntad para cambiar, porque no es fácil cambiar. No. Creo que el concepto de la voluntad es un concepto que uno debería trabajar mucho. Mira, y en mi caso yo creo que es un poco dejar de echarle toda la culpa al estrés. Sí. No, estoy un poquito estresado. Todo el mundo está estresado y no todo el mundo se enferma. Entonces, cuando dejamos de echarle la culpa a una palabra que ya para mí está muy prostituida, el estrés, y tal como dices tú, Debbie, esto que estaba acá, o sea, empezar a reconocernos qué nos pasa y cómo entablar comunicación y empezar a darse cuenta que la emoción está con uno y uno quiere cambiar por la voluntad, uno decide ser feliz. Entonces, Hazte tú cargo. decides justamente lo que decimos en Kairos, hazte cargo. Hazte cargo. Entonces, si quieres seguir así, ok, pero todo esto lo tenemos que hacer sin juicio. ¿Qué me refiero? Me siento triste porque esto, pero ¿cómo voy a poner que estoy enojada con mi mamá? No. Dale, sin juicio, sin nada, hay que tirarlo. Entonces, por mi parte y por este capítulo, les agradezco que nos hayan dado el espacio de compartir. Roberto Díaz, si quieres, tú me puedes preguntar cómo te veo yo y podemos tener una larga sesión con una botella de vino. Eso sí. Podríamos terminar divorciados o no, pero quién sabe. Así es que muchas gracias. ¿Ah? Okay. Hazte cargo de la pregunta que me puedes hacer. Así Muy que bien. por mi lado les agradezco, un beso gigante a todos y a todas y nos vemos la siguiente semana. Ok, un saludo a todos, muchas gracias por habernos escuchado una vez más y esperamos que lo que conversamos les sirva. Síganos en nuestras redes, síganos. Por acá también agradecer a todos los que nos vieron, los que nos van a ver en el futuro, mandarles un abrazo. Esta es una experiencia muy hermosa la que nosotros hacemos y espero que esto sea un granito de arena para una nueva vida, que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Un nuevo ser humano que hoy día tiene muchas más herramientas para poder autosanarse, que es lo más importante. Cuando uno quiere sanarse, tiene que buscar este tipo de programas que nosotros hacemos con mucho cariño y existen muchos otros también, en donde puedo encontrar respuestas. Así que, nada, pues síganos, gracias a Impulsa Emprende TV por darnos la oportunidad de tener este programa. Vive Kairos, y nada, nos vemos la próxima semana, chiquillos, que les vaya muy bien, éxito a todos, y chao. Cuídense, bye. Chao.